En esta sesión veremos un par de ejercicios de máximos y mínimos de funciones de dos variables. Utilizamos el criterio de las segundas derivadas parciales que ya se comentó en la sesión anterior, para lo que tenemos que encontrar los puntos críticos. Tenemos que encontrar los puntos críticos y esos ocurren cuando las primeras derivadas parciales son igual a 0. Si encontramos los puntos críticos, luego podemos calcular las segundas derivadas parciales y evaluarlas en ese punto crítico para tener el discriminante d, con el que podamos determinar si el punto crítico es máximo, si es mínimo o si es tipo silla de montar. Esta información ya la comentamos en la sesión anterior. Así que vamos directamente a los ejercicios. Tenemos aquí esta función. Si consideramos la función f x cúbica menos 12xy más 8y cúbica, vamos a encontrar los puntos críticos y determinar si son máximo, mínimo o silla de montar. Y además hay que hacer un bosquejo de la gráfica. Ya en este tema estamos graficando utilizando GeoGebra, un graficador 3D digital. Ya no las vamos a hacer a mano porque en estos temas ya es complicado que quede muy claro el esquema y que se note dónde está el punto crítico. Así que en estos temas ya utilizamos el graficador. Como vimos en los dos ejercicios anteriores, vamos a necesitar primero encontrar los puntos críticos. Para eso voy a calcular las primeras derivadas parciales. Ustedes las revisan con detalle, aquí están ya calculadas, pero ya tuvimos sesiones con anterioridad sobre cómo se calculan las derivadas parciales, la definición de derivada parcial y la interpretación geométrica de derivadas parciales. Aquí ya solamente estamos aplicando lo que ya aprendimos. Entonces se han calculado las dos primeras derivadas parciales y, según el teorema que vimos en la introducción, donde tenemos un punto crítico, esas dos primeras derivadas parciales valen 0. Es similar al teorema de Fermat que se ve en cálculo 1. Así que, por eso vamos a igualar a 0 las dos primeras derivadas parciales, porque ahí es donde tenemos un punto crítico, cuando esas derivadas parciales valen 0. Tenemos dos ecuaciones que vienen de un mismo problema, de un mismo ejercicio, así que podemos crear un sistema de ecuaciones no lineales en este caso, porque la variable tiene una potencia distinta a 1. Un sistema de ecuaciones no lineales simultáneas. Como es un sistema, hay que indicar con la llave a la izquierda que lo es. Si no se pone la llave, no es ningún sistema. Es un sistema de ecuaciones no lineales simultáneas, con esta notación. Y además etiquetamos las ecuaciones, no porque no distingamos cuál es la primera y cuál es la segunda, sino porque en solución de sistemas de ecuaciones más adelante se hace referencia a estas ecuaciones. Por eso hay que etiquetarlas. Una vez que creamos el sistema de ecuaciones no lineales simultáneas, debemos de resolverlo. Podemos utilizar el método clásico de sustitución. Resolver una de las variables de cualquiera de las dos ecuaciones en términos de la otra variable y luego sustituir en la otra ecuación. Lo recomendable es entonces tomar una ecuación donde la variable esté a la 1 y resolverla. Por ejemplo, si nos referimos a la ecuación 1, lo conveniente si tomo la ecuación 1 es resolver y en términos de x de la ecuación 1, porque si decido trabajar con x, como x está al cuadrado va a tener dos soluciones. Así que lo conveniente es que si trabajo con la ecuación 1, resolver y en términos de x. O puedo trabajar con la ecuación 2 también, pero ahí lo conveniente es resolver x en términos de y, porque si decido trabajar con y de la ecuación 2, voy a tener dos soluciones ya que está al cuadrado. Hacemos lo más simple que se pueda, así que vamos a elegir, aquí arbitrariamente elegí la ecuación 2, pude haber elegido 1, pero elegí la 2,
Así que voy a resolver, por lo que ya comenté, x en términos de y para la ecuación 2. Y aquí la tenemos, es una ecuación 2 equivalente, x igual a 2y cuadrado. De la ecuación 2 resolví x en términos de y. Como es el método de sustitución, ahora regreso a la ecuación 1 y voy a sustituir esta expresión, que es el valor algebraico de y, de x, en donde tenga x. Y es justo aquí, donde está de forma explícita, que donde está x puse 2y cuadrada, y como x ya estaba al cuadrado, eso debe seguir indicado, 2y igual a 0. Estoy sustituyendo. Así que retomando, de la ecuación 2 resolví x en términos de y ese valor algebraico de x lo coloqué en la x de la ecuación 1. Una vez que hacemos eso, ya tenemos nada más una ecuación de una variable. Las que tenemos como 1 y 2 son ecuaciones de dos variables. Tienen dos variables cada una de ellas, x y y. Pero al hacer esta sustitución, esta 1 equivalente ya es solo de una variable, solo aparece y. Es una ecuación de una variable. Así que lo que vamos a hacer es simplificar y llegamos a y cuarta menos y igual a 0, ya simplificado. Y ahora vamos a resolver esta ecuación de una variable. Vamos a factorizar. Tenemos como factor común y, así que factorizo y de cada término. Llegamos a esta factorización. Y puedo utilizar ahora la propiedad del producto cero, que es igualar a 0 cada factor para resolverlo. Porque si, por ejemplo, y es igual a 0, que es el primer factor, 0 por lo que sea es igual a 0, se vuelve verdadera la ecuación. Así que por eso esa es una solución. Es la propiedad del producto cero o la prueba del cero. Aquí la tenemos. Ya es la primera solución. Por eso la etiqueté ya como y sub 1. Siguiendo con la propiedad del producto cero, o la prueba del cero, es que el segundo factor es todo el paréntesis, el segundo factor sea igual a 0. 0 por lo que sea, 0 por y es igual a 0, la ecuación se vuelve verdadera. Así que efectivamente, igualar a 0 el paréntesis es una solución. Tenemos y cúbica menos 1 igual a 0, solo el paréntesis. Como y está al cubo, entonces en realidad hay tres soluciones. Necesito resolver esta ecuación, que es una ecuación notable, una ecuación cúbica notable. Y la solución conocida es una real, que es 1, y tiene dos imaginarias. En total hay tres soluciones de esta ecuación, porque está y al cubo. Así que hay 1, 2 y 3 soluciones, numeradas de 2 a 4 porque ya ocupamos el subíndice 1. Pero sí hay tres soluciones que salen solo de igualar a 0 el paréntesis, el interior del paréntesis. Y cúbica menos 1 igual a 0. Como y está al cubo, hay tres soluciones. Pero una solución es real y dos son imaginarias. En el curso solamente trabajamos con números reales, así que solamente consideramos la solución real. Y ya tenemos las soluciones reales de esta ecuación, que estaba a la cuarta, por eso hay cuatro soluciones, dos reales, dos imaginarias. Consideramos solo las dos reales. Tenemos los valores de y. Nos falta buscar sus correspondientes valores de x para que tengamos puntos bidimensionales. Y entonces, como es el método de sustitución, tomo estos valores que encontré y regreso a la ecuación 2 equivalente que tengo acá. Si y vale 0, tengo que x también vale 0. De hecho, aquí repetí la ecuación 2 equivalente. Si y vale 0, x vale 0. Ahora vamos con la siguiente. Si y vale 1, tenemos que x vale 2. Cuando y vale 0, x vale 0. Cuando y vale 1, x vale 2. Y ya podemos ordenar para tener los puntos críticos. Los puntos críticos se dan en el orden x, y. Por eso hay que ordenarlos. Así que
X vale 0, Y vale 0, ahí no hay diferencia, pero sí hay que notar que X vale 2 y Y vale 1. El punto es 2,1. Poner atención de no colocar 1,2. Por el orden en el que los encontramos quizá, pensarían que podemos poner esto, pero no es así, deben estar ordenados como X y Y. Primero el valor de X, que es 2, y después el valor de Y, que es 1. Ya tenemos los puntos críticos. En este problema, a diferencia de los dos anteriores, de la sesión anterior, hay 2 puntos críticos. Los hemos calculado ya. Y para estos 2 puntos críticos hay que calcular el discriminante, calcular las alturas y calcular el plano tangente. Así que vamos a hacerlo. Tenemos ya las primeras derivadas parciales que se mencionaron con anterioridad. Vamos a calcular a partir de ellas las segundas derivadas parciales. Segunda derivada parcial con respecto a X, segunda derivada parcial con respecto a Y, y segunda derivada parcial con respecto a X con respecto a Y. Las verifican ustedes, las revisan. Y tenemos acá los 2 puntos críticos. Lo hice como una tabla para que fuera más simplificado y fuera mucho más claro. Así que a la izquierda tenemos los 2 puntos críticos que acabamos de calcular. Y arriba tenemos las segundas derivadas parciales algebraicas. Algebraicas porque quedan en términos de literales. Aquí no aparece ninguna literal, pero podríamos agregarle X, podemos agregarle Y. Y es una segunda derivada parcial algebraica. Entonces, a la izquierda los puntos críticos, arriba las segundas derivadas parciales algebraicas. Y necesitamos evaluar las segundas derivadas parciales algebraicas en los puntos críticos. Aquí están indicadas. Hay que indicarlas siempre. Si no se indica, aunque se anote el número, es como si no se hubiera evaluado. No se puede poner esto, por ejemplo, simplemente, porque eso no tiene sentido. No hay forma de que 6x sea igual a 0. Sí ocurre si la evaluamos. Este es el valor de X, este es el valor de Y. Vamos a tener 6 por 0, pues sí, es 0. Pero debe estar indicado, como acá, que se va a evaluar, que se está evaluando. Entonces, evaluamos la segunda derivada parcial con respecto a X en 0,0, nos da 0. Evaluamos la segunda derivada parcial con respecto a Y en 0,0, cuando Y vale 0, obviamente, nos da 0 también. Y evaluamos la segunda derivada parcial con respecto a X con respecto a Y en 0,0 y nos da el mismo valor 12. No aparece la variable, así que pasa directamente. Lo mismo hacemos con el punto 2. Evaluar la segunda derivada parcial con respecto a X en 2,1 nos da 12. Evaluar la segunda derivada parcial con respecto a Y en 2,1 nos da 48. Y evaluar la segunda derivada parcial con respecto a X con respecto a Y en 2,1 nos da menos 12. Hemos evaluado las segundas derivadas parciales. En esta forma como de tabla creo que es muy claro lo que está ocurriendo. Y ahora vamos a calcular el valor D para que nos permita determinar si es un máximo, mínimo o silla de montar. Ya lo hemos visto, ya sabemos la expresión, aquí ya solo la estamos utilizando, que es la segunda derivada parcial con respecto a X evaluada por la segunda derivada parcial con respecto a Y evaluada. Estoy trabajando con D sub 1, que desde luego hace referencia al punto 1. Menos, esto es de la fórmula, la segunda derivada parcial con respecto a X con respecto a Y evaluada, que queda elevada al cuadrado. Ese cuadrado también es de la fórmula. Hacemos aritmética y nos da menos 144. Y entonces regresamos aquí a las condiciones que tenemos y resulta que cuando D es menor que 0, no es ni un máximo ni un mínimo. Justo cuando estamos en el caso C, cuando D es menor que 0, lo que tenemos es sí un punto crítico, pero es tipo silla de montar. Y así que eso es lo que debemos de concluir. Tenemos un punto crítico que es tipo silla de montar porque D
es negativa, D es menor que 0. Ahora para el punto crítico número 2, también la misma idea. La segunda derivada parcial con respecto a x ya evaluada. Estamos haciendo referencia a este punto ahora, al 2. Segunda derivada parcial con respecto a y ya evaluada, menos de la fórmula. Segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y ya evaluada, y el cuadrado de la fórmula. Aritmética nos da 432. Es positivo, un valor de positivo, y nos fijamos en el valor también de la segunda derivada parcial con respecto a x, que es positivo. Y entonces, si d es positivo y la segunda derivada parcial con respecto a x es positiva, estamos en el caso A, lo que tenemos es un mínimo local. Un mínimo lo indicamos con una m. Si d es positivo o mayor que 0, como dice acá, eso quiere decir mayor que 0, positivo, aquí está. Y es lo que significa este símbolo. La segunda derivada parcial con respecto a x evaluada es positiva o mayor que 0, como lo es, que es 12. Entonces lo que tenemos es un mínimo local, justo como la condición A que tenemos aquí, un mínimo local. Lo indicamos con la letra M minúscula, un mínimo local. Y ahora para estos dos puntos hay que calcular la altura, el punto tridimensional y la ecuación del plano tangente. Lo tenemos aquí de nuevo en forma de tabla para que sea muy claro. Los puntos críticos, aquí están los dos, el 1 y el 2. Vamos a calcular su altura. En los dos ejercicios anteriores ya vimos cómo se calcula, un poquito más conceptual. Aquí ya solo lo vamos a utilizar. La altura para el punto crítico número 1, que es 0,0, 0 en x, 0 en y. La altura se encuentra evaluando la función original. Recuerden que aquí es la f solita, que hace referencia a la función de dos variables. No es una primera derivada parcial, no es una segunda derivada parcial. Es la f sola, que hace referencia a la función original, a la función de dos variables. Entonces vamos a evaluar la función original en 0,0 para el primer punto. 0. Evaluamos, hacemos aritmética y nos va a dar 0. Es muy visual, se ve de inmediato y cada literal x y y vale 0. La función vale 0. Así que ya tenemos el punto crítico tridimensional 0, 0, 0. Ya teníamos los dos valores de x y de y. Ahora esta altura es z, z sub 0. 0, 0, 0. Y la ecuación del plano tangente, que como hemos visto también en los dos ejercicios anteriores, siempre coincide con el valor de la altura, pero conceptualmente son cosas distintas. También se encuentra evaluando la función original en x sub 0 y sub 0, que en este caso es 0,0. Y sub 0 y sub 0. Entonces, estos dos valores de la altura y el plano tangente siempre coinciden, pero conceptualmente significan algo distinto. Y lo vamos a ver en la gráfica también, aunque ya hemos visto este tema. Lo mismo hacemos para el punto crítico número 2. Evaluamos la función original para encontrar la altura de ese punto crítico, nos da menos 8. Evaluamos estos valores en la original. Así que ya tenemos el punto crítico x sub 0, y sub 0, z sub 0. Ya teníamos 2 y 1. 2, 1, menos 8 que acabamos de encontrar. Y finalmente la ecuación del plano tangente, que siempre coincide con este valor en máximos y mínimos. Porque es evaluar también la función original en x sub 0, y sub 0, en 2,1. Así que por eso es que coinciden, pero conceptualmente son cosas distintas.
Ya tenemos entonces ahí los puntos críticos, el 1 y el 2. ¿Qué tipo de punto crítico son? El 1 es silla de montar, el 2 es un mínimo. Ya tenemos los puntos críticos tridimensionales que obtuvimos con la altura. Y ya tenemos también la ecuación del plano tangente de cada uno de ellos. El 1 corta a z en 0 y el 2 corta a z en -8. Esos son los planos. Así que vamos a GeoGebra para verlo gráficamente. Ya está aquí, tenemos la ecuación de dos variables, ya está cargada, ahí se puede ver. Le quité zoom para que pudiéramos apreciarla. Y sí se ve claramente, así viéndola, que en el centro tiene un punto tipo silla de montar, como si hubiera una silla de montar, ahí se aprecia. Y también este punto, donde está el puntero, que es el mínimo. No hay por ahí un máximo que se vea, como en los ejercicios anteriores, no hay otra punta como esta que sea otro mínimo. Así que ese debe ser. Nosotros ya hemos hecho los cálculos. Aquí están los puntos críticos tridimensionales, ya los tengo capturados. Este, que es el punto crítico número 1 y que es silla de montar, se lo coloqué para recordarlo, pero nosotros lo calculamos y ya usamos el discriminante D para determinar qué tipo de punto es. Aquí ya está indicado. Silla de montar. Está en 0, 0, 0. Ahí está el punto crítico, justo en el origen, donde se aprecia ahí tipo silla de montar. Y el otro punto crítico, el punto 2, que es un mínimo, le puse la etiqueta M, en 2, 1, -8. Y justo lo hicimos bien porque coincide con este como punta que está hacia abajo, que es un punto mínimo, es un punto crítico y es un mínimo. Justo como lo determinamos, ahí está. Coincide muy bien con la gráfica, lo hicimos bien. Y también ahí tenemos los planos tangentes. El primero es para el punto crítico número 1, z igual a 0. Es un plano que coincide con el plano XY, donde están los ejes X y Y. Lo activé ahora en rojo, ahí está. Si lo vemos desde la proyección ortográfica de más X, ahí se ve, coincide con el eje Y, se nota aquí que está rojo sobre verde. Verde es el eje Y, rojo el plano. Si lo vemos así en una forma oblicua, es muy claro. Coincide con el punto crítico 0, 0, 0, el 1, ahí está. Y esa es la interpretación que tenemos de los puntos máximos y mínimos, porque en esta dirección X, la pendiente de la recta tangente es 0, y en esta dirección Y, la pendiente de la recta tangente es 0 también. El plano siempre es paralelo al plano XY, y en este caso coincide exactamente además con el plano XY, que es el de gris. Y el otro plano, z igual a -8, pues pasa por el punto crítico 2, 1, -8, donde está el mínimo. Si lo vemos desde más X, se ve ahí como una línea, quiere decir que sí es completamente paralelo al plano XY. Lo podemos ver también desde -Y en la otra proyección ortográfica. Ahí se ve como una línea horizontal completamente paralelo al plano XY. Ahí está de forma oblicua. Y voy a activar el plano XY, el de gris, que siempre se coloca para ubicarnos. Ahí está el plano horizontal y son completamente paralelos. Ahí están, completamente paralelos. Voy a quitar el plano XY y voy a poner el plano Z igual a 0. Tenemos ya los dos planos de los puntos críticos. Ahí están, completamente paralelos. Esos planos siempre son paralelos al plano XY. Así que los puntos críticos están bien, los calculamos muy bien, coinciden además con la gráfica y ya tenemos aquí su representación. Esa es la interpretación geométrica de máximos y mínimos de funciones de dos variables.
Vamos ahora a el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, el ejercicio número 4, tenemos una función f de xy igual a 1 más x que está multiplicando a x más y. 1 más xy que multiplica a x más y. Y nos piden encontrar los máximos mínimos, o si es silla de montar, y hay que hacer también un bosquejo de la gráfica, aunque aquí estamos haciendo las gráficas con el graficador 3D. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hemos hecho en los 3 ejercicios anteriores ya, porque este es el cuarto. Calcular las primeras derivadas parciales. Ahí está la de x, la primera derivada parcial con respecto a y. Ustedes se toman el tiempo para verificarlas, para revisarlas, pero ahí están ya las dos primeras derivadas parciales, la de x y la de y. Queremos encontrar los puntos críticos. Los puntos críticos están donde esas primeras derivadas parciales valen 0. Es una extensión del teorema de Fermat. Entonces, igualando a 0 esas primeras derivadas parciales, podemos encontrar los valores de x y de y donde las derivadas parciales valen 0, donde las pendientes de las rectas tangentes en dirección x y y valen 0. Así que por eso tomamos la expresión algebraica de la primera derivada parcial con respecto a x y la igualamos a 0. Y también lo hacemos lo mismo con la primera derivada parcial con respecto a y, la igualamos a 0. Son dos ecuaciones que están relacionadas en un mismo problema, en un mismo ejercicio, así que puedo crear un sistema de ecuaciones no lineales porque no están a la 1 las variables. Un sistema de ecuaciones no lineales simultáneas. Como notación, recuerden siempre poner la llave a la izquierda para indicar que es un sistema y etiquetar las ecuaciones porque más adelante al resolver el sistema se hace referencia a ellas. La misma idea es, vamos a usar el método de sustitución, así que voy a tomar cualquiera de las ecuaciones y resolver una variable que esté a la 1 de esa ecuación que haya elegido. Por ejemplo, si tomamos la ecuación número 1, lo conveniente es resolver la número 1 para x en términos de y, porque x está a la potencia 1, solo va a haber una solución. Mientras que si elijo trabajar con y, aunque hay una y a la 1, la potencia más alta es la cantidad de soluciones que voy a tener, que es y cuadrada. Va a haber dos soluciones, por eso no es conveniente resolver y de la ecuación 1. Si elijo trabajar con la 2, ahí sí lo conveniente es resolver y en términos de x en lugar de trabajar con x porque x está al cuadrado. Bien, ahí yo decidí trabajar con la ecuación 1, resolví x en términos de y, o sea, despejé x y quedó en términos de y. Aquí está el despeje. Resolví x en términos de y de la ecuación número 1. Como es el método de sustitución, ahora estaba trabajando en la 1, ahora voy a sustituir este valor de x en la ecuación 2. Pero claro, es la expresión algebraica lo que voy a colocar en x. Y entonces estoy trabajando, sustituyendo el valor de x que obtuve de resolver la ecuación 1 para x en términos de y en la ecuación 2. Y aquí la tenemos. Justo lo que acabo de mencionar. Todavía aparece de forma explícita. Este valor lo tomé y lo incorporamos, así que aquí aparece. Si está al cuadrado, debe quedar al cuadrado. Tenemos ya aquí una ecuación de una variable. Las originales 1 y 2 son de dos variables porque contienen x y contienen y. Ambas tienen las dos variables. Pero al utilizar el método de sustitución, lo que tengo acá es una ecuación de una variable. Ya solo contiene una variable que es y en este caso. Solo y.
Y resuelvo la ecuación de una variable. Simplemente hay que simplificar, resolver el paréntesis. Si hay que aplicar propiedad distributiva, se aplica. Si hay que hacer algún cociente, si hay que elevar al cuadrado, resolver, por ejemplo, este binomio al cuadrado, lo resolvemos. Y eso es todo. Resolver solo la ecuación de una variable y simplificar, y llegamos a esta simplificación. 3y cuarta menos 2y cuadrada menos 1 igual a 0. Tenemos que resolver y, encontrar el valor de y en esta ecuación de una variable, solo de y. Vamos a encontrar 4 soluciones, porque está la cuarta, es la potencia más alta de y. Aunque aparece al cuadrado, la más alta es la cantidad de soluciones que va a haber. 4 valores para y. Pero, debido a que no hay término lineal en y, o sea, no hay y a la 1, y tampoco hay y al cubo, no están los términos que son impares, solo los pares, y a la cuarta, y al cuadrado, podemos usar el siguiente artificio para resolverlo y para hacer todo más fácil. Voy a hacer un cambio de variable, voy a renombrar a y cuadrada como w, y cuadrada como w. Así que donde tenga y cuadrada le voy a poner w porque estoy cambiando la variable. Es muy claro aquí que tengo entonces y cuadrada, le voy a poner w. Y acá puedo representar como 3y cuadrada al cuadrado, que es y cuarta. Como tengo y cuadrada al cuadrado y y cuadrada es w, entonces claro, como y cuadrada es w, aquí puedo poner w. Por eso es que tengo 3w cuadrada, ya simplificando, resolviendo el paréntesis, 3w cuadrada menos 2w menos 1 igual a 0. Hice el cambio de variable y ya aparece la ecuación que tenemos en negro. Esta ecuación. Ahora, haciendo esto, este cambio de variable se convierte en una ecuación cuadrática. W está al cuadrado y también está la 1, pero es una ecuación cuadrática. La potencia más alta es el cuadrado. Así que para la variable W, esta ecuación va a tener dos valores. La podemos resolver utilizando el método de factorización sin ningún inconveniente. Es muy sencillo. Una ecuación cuadrática se factoriza en un producto de dos binomios lineales. Así que vamos a tener aquí la factorización. Resolvemos esa factorización y vamos a encontrar estos valores. Dos soluciones. Una es W1 que vale 1 y W2 que vale menos un tercio. También verifican ahí, revisan la solución de la ecuación cuadrática. Y si no quieren hacer la factorización, pueden utilizar la fórmula general, la de menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a, si quieren, pero se puede factorizar muy fácil y encontrar estos valores. Ya resolvimos la ecuación cuadrática, que está en términos de w, y encontramos los valores de w que la hacen verdadera. Es 1 y menos un tercio. Pero yo no estoy calculando los valores de w, lo que me interesa en realidad es encontrar valores de x y de y. Así que hay que regresar a esta ecuación y resolver para y. Usando el método de la raíz cuadrada encuentro que y tiene dos valores, más la raíz de w y menos la raíz de w. Así que vamos a utilizar eso. Tomamos lo que ya encontramos como valores de w, voy a utilizar el primer valor que es 1 y lo utilizamos aquí en esta ecuación. Cuando w vale 1, vamos a tener que y es más menos la raíz de 1 o más menos 1. Por eso tenemos las dos soluciones ya. Una es positiva, más 1, y la otra es negativa, menos 1. Cuando w vale 1, y vale 1 y también vale menos 1, porque hay dos soluciones. Se ve ahí claramente que los valores de y los encontramos
sacando la raíz positiva y la raíz negativa de W. Más menos raíz de 1, que es más 1 y menos 1. Y ahora vamos con la siguiente. Cuando W vale menos 1/3, aquí está. Entonces hay que colocar el valor de menos 1/3 en la raíz. Pero es una raíz con un número negativo, así que nos va a dar números imaginarios. Sí hay dos soluciones, una positiva y una negativa. Por eso se conocen también como raíces, porque las soluciones están en términos de raíces. Sí hay dos raíces o soluciones, una positiva y una negativa, pero son imaginarias, así que quedan indicadas precisamente así. Sí hay una positiva y una negativa, pero son imaginarias. Así que cuando W vale menos 1/3, sí tengo valores de Y, que son Y3 y Y4. Cuando W vale menos 1/3, sí tengo valores o soluciones de Y, pero son imaginarias. Entonces, esas no las consideramos. Nos vamos a quedar con los valores de Y que son reales. Solamente 2. Había 4 por el grado de esta ecuación y efectivamente encontramos 4 para Y, de la 1 hasta la 4, pero solo vamos a tomar los reales, cuando Y vale 1 y cuando Y vale menos 1. Y podemos ya formar ahora los puntos críticos. Puntos críticos bidimensionales con estos valores de Y. ¿Cómo los encuentro? Ya tenemos acá en el método de sustitución, siempre al inicio, una ecuación equivalente ya despejada. Así que solo voy a incorporar los valores. Cuando Y vale 1, que es la Y1, coloco el número 1 en las Y's. Y eso nos va a dar que cuando Y vale 1, X vale menos 1. Y formamos ya el primer punto crítico. Este subíndice hace referencia al valor de Y al valor de X con ese valor de Y sub 1. Tenemos ya el primer punto crítico. Recuerden que el primer valor es el negativo, el primero que se indica, el negativo. El primer valor es el de X y el segundo es el de Y. Por eso llevan ese orden. Ya tenemos el primer punto crítico. Y ahora vamos a buscar el siguiente. Cuando Y vale menos 1, incorporamos el valor aquí. Y vamos a encontrar que para Y2, que vale menos 1, el valor correspondiente, su par, X2, es 1 positivo. Y entonces ya tenemos aquí el punto crítico número 2. 1 en X menos 1 en Y. Ya tenemos los dos puntos críticos bidimensionales. Ahora hay que ir a hacer los cálculos para encontrar el valor D y luego resolver si son máximos, mínimos o silla de montar. Vamos entonces a calcular las segundas derivadas parciales porque las vamos a necesitar. Tenemos las primeras derivadas parciales con respecto a X con respecto a Y. A partir de ellas calculamos las segundas derivadas parciales. Ya están aquí. Segunda derivada parcial con respecto a X, segunda derivada parcial con respecto a Y, segunda derivada parcial con respecto a X con respecto a Y. Las revisan ustedes para que practiquen resolver derivadas parciales de orden superior. Pero ya las tenemos acá. Ya hemos visto en su momento cómo se calculan las derivadas parciales de orden superior. Tenemos los dos puntos críticos. Lo acomodé en forma de tabla para que sea más claro. Los puntos críticos a la izquierda y las segundas derivadas parciales en la parte superior. Así que vamos ahora a evaluar estas segundas derivadas parciales en los puntos críticos. La segunda derivada parcial con respecto a X evaluada en el punto crítico número 1 nos va a quedar 2 por 1, 2.
Y lo mismo vamos haciendo con las demás. La segunda derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto crítico número 1 nos va a quedar 2 por menos 1, menos 2. Y la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y evaluada en el punto crítico número 1 nos va a quedar 2 por menos 1 más 2 por 1. Eso es 0. Ya tenemos ahí las segundas derivadas parciales evaluadas para el punto crítico número 1. Hacemos lo mismo con el punto crítico número 2. Vamos a ir evaluando las segundas derivadas parciales y ya tenemos aquí los valores. Lo menciono así porque ya hemos trabajado con esto anteriormente, así que ya deben estar familiarizados. Y les recuerdo que sí se debe indicar que se están evaluando. No se puede colocar simplemente así, porque eso no tiene sentido. Esta es la segunda derivada parcial con respecto a x, pero algebraica, que es la de aquí, que es algebraica. Si solamente colocamos eso y luego damos un valor como si la evaluáramos, eso es un error conceptual. Hay que indicar que se evaluaron como están ahí en esa tabla. Aquí todas estas, las 6, están indicadas claramente que se han evaluado. Aquí acabo de notar que tiene un signo negativo el 0. El 0 no tiene signo, ahí está. Ya está corregido. Bien, entonces ya que tenemos los valores de las segundas derivadas parciales evaluadas, en los puntos críticos calculamos el discriminante d. D1 hace referencia al punto 1, desde luego. Así que es estos valores, segunda derivada parcial con respecto a x evaluada, que multiplica segunda derivada parcial con respecto a y evaluada, menos de la fórmula, la segunda derivada parcial con respecto a x con respecto a y evaluada, y al cuadrado. Hacemos aritmética, nos da menos 4. Cuando vamos a buscar las condiciones para d, vamos a encontrar que si d es negativa o menor que 0, que es lo mismo, es equivalente, tenemos un punto tipo silla de montar. Trabajamos con la misma idea para el punto crítico número 2. Así que para D2 vamos a trabajar con el punto crítico número 2. Exactamente la misma idea. Hacemos aritmética y nos da menos 4. Si D es negativo o menor que 0, entonces tenemos un punto crítico tipo silla de montar. Ahora hay que calcular las alturas para los puntos críticos tridimensionales y los planos tangentes. Tenemos de nuevo los puntos críticos. Para la altura hay que evaluar la función, la original, por eso dice solo f, la función original, evaluarla en los puntos críticos. Así que vamos a tomar el primer punto crítico, evaluamos la función y nos da 0. Ya tenemos el punto crítico tridimensional, menos 1, 1, 0. Y para el plano tangente es la misma idea, evaluar la función original en menos 1, 1, que nos da 0. Siempre el valor de la altura y la ecuación del plano tangente coinciden, pero son conceptos diferentes. Para el punto crítico número 2, hacemos lo mismo, evaluamos la función original en 1 menos 1 para encontrar la altura del punto crítico número 2 y nos da 0. Así ya tenemos el punto crítico tridimensional con x sub 0, y sub 0, z sub 0, que aquí es 1 menos 1, 0. Y para la ecuación del plano tangente es la misma idea y también nos da 0. Siempre la altura y el plano tangente coinciden, pero son conceptos diferentes. Y además en este caso, los planos tangentes son iguales para los dos puntos críticos. Aunque los puntos críticos son diferentes, los tridimensionales también son diferentes, los planos tangentes son iguales, son 0. Así que vamos ahora a GeoGebra para ver la interpretación geométrica.
Ahí está ya la gráfica. Tenemos la función capturada tal como la teníamos en el ejercicio. La podemos ver a la derecha. Ya está ahí. Desde cualquier perspectiva. Oblicua. Desde más X. Desde menos Y. Desde donde se nos ocurra. Es una ventaja ahora de estas aplicaciones. Y así visualmente podemos ver que, como acabamos de encontrar dos puntos tipo silla de montar, se notan aquí claramente que los hay. Ahorita vamos específicamente a ver dónde están, pero uno es este y el otro está aquí en menos 1 para Y. 1 en Y y menos 1 en Y. Si los vemos desde Y negativo, que es otra proyección que conocemos, una ortográfica desde menos Y, está en 1 positivo en X ahora y 1 negativo en X. 1 positivo y 1 negativo en X. Desde más X, la ortográfica desde más X está en más 1 en Y y menos 1 en Y. Ahí lo tenemos. Vamos a activarlos. Tenemos los puntos críticos tridimensionales. El 1 tiene el mismo orden que vimos ya en las operaciones. El 1, que es menos 1, 1, 0. Ahí está. Y el punto crítico número 2, que es 1, menos 1, 0. También ya se activó. Y vean cómo justo coinciden. Voy a tratar de moverla. Espero que lo noten. También les recomiendo que hagan las gráficas ustedes aparte para que vayan revisando el tema. Estos puntos críticos justo están en la parte de la gráfica que es tipo silla de montar. Se aprecia muy bien ahí que son tipo silla de montar. Y el plano tangente en ambos casos es z igual a 0, así que solo lo puse una vez, no tenía caso que lo pusiera dos veces, que coincide con el plano XY, el plano donde están los ejes X y Y. Si activamos ese plano que comúnmente lo utilizamos para orientarnos, ahí está, voy a quitar el de z igual a 0. Es el plano XY, el que está de gris, coincide con los ejes X y Y. Voy a quitarlo porque nos interesa aquí notar si el plano tangente. Ese plano es tangente tanto al punto 1 como al punto 2. Toca a los dos puntos porque ambos están con altura 0, como hicimos en los cálculos. El plano tangente también es z igual a z sub 0. El plano tangente siempre es paralelo al plano XY, o sea, es horizontal en esta proyección. Y ahora en este problema además coincide exactamente con el plano XY, que el graficador coloca en gris. Así que tenemos ahí ya la interpretación geométrica. El plano siempre es horizontal. Solo para los puntos críticos, como lo vimos en la introducción del tema de máximos y mínimos, porque para cualquier otro par de valores X y Y, por ejemplo aquí donde está el puntero, voy a tener un plano tangente distinto, pero que sí va a tener inclinación. Donde quiera que elija poner otro par de valores, otro punto, el plano tangente va a tener inclinación. Solo en los puntos críticos, el plano tangente no tiene inclinación. Es paralelo al plano XY, porque en esos puntos críticos, la pendiente de la recta tangente en la dirección X y la pendiente de la recta tangente en la dirección Y, que son la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y, valen 0. Las pendientes o derivadas parciales en esas direcciones X y Y valen 0.